Esa imagen que tienen ahí, ella es Luisa de Peña, ya la conocen, directora del Museo Memorial de la Resistencia. Muy buenos días, Luisa. Buen día. Y Eduardo Gómez Ballesteros, que es un artista del lente, pero que además nos puede ayudar a comprender lo que pasa en muchas zonas del mundo, sobre todo donde la gente sufre. Agradecemos a los dos que estén. Luisa de Peña, como saben, está una vez al mes, el Museo de la Resistencia participa en este programa para que ustedes tengan una cercanía con la memoria básica. Luisa, cuéntanos qué nos traes. Bueno, traemos una magnífica exposición que inauguramos hoy en la noche y mañana vamos a tener el conversatorio conferencia, una exposición que se llama Proyecto Genocidio y son obras de arte, piezas de arte, realizadas por Eduardo Gómez Ballesteros. Eduardo pues es un artista plástico, pero además de eso profesor universitario de arte contemporánea, psicólogo y doctor en Bellas Artes, o sea que es un completo. Sí. Y este proyecto Genocidio, que me parece que él lo va a explicar mucho mejor, es el traer este tipo de exposición se marca en las políticas de constante evolución y renovación del museo. Las instituciones que no evolucionan mueren o caen en un coma permanente, y ahora pues estamos trayéndole al pueblo dominicano, a nuestros jóvenes especialmente, el enfoque a través del arte de esos crímenes masivos como son el genocidio. Bueno, Eduardo, antes que nos dé un poquito de tu historia y demás, estábamos mirando unas imágenes, quiero que las repitan porque quisiera que usted nos explicara, comenzando por ahí mismo, por las imágenes que veíamos, ¿de qué se trata esto? Mira, vamos a ver, todas las piezas están realizadas, digo piezas porque hay algunas obras que son fotografías digitales, otras son vídeos y otras son incluso instalaciones. Okay. Entonces, cada pieza, por ejemplo, esta obra, parte de imágenes de archivo de víctimas del genocidio camboyano, del Khmer Rojo, y a partir de ahí se recrea una especie de historia personal de la víctima, que es lo más importante, ¿no? Entonces cada pieza parte del documento, o sea, parte de una imagen de archivo de una víctima concreta, de un episodio concreto, y luego se genera esa pieza para intentar crear experiencia en el espectador. O sea, no es que vayas a aprender más del genocidio camboyano viendo esta pieza, sino que al final tienes que empatizar con la víctima. Que te sientas identificado con las víctimas. Exactamente, que al final esa víctima es lo más importante, está en primer término, y sobre todo en todos los países del mundo. Creo que fundamentalmente hay que poner el énfasis en la gente que sufre, ¿no? En los que mueren y pierden la vida en esos procesos. En esta violentos. Exposición, ¿cuáles son los conflictos? ¿Qué países vamos a tener presentes? En este caso hay piezas relacionadas con el genocidio camboyano, que hemos visto algunas aquí en este momento. Hay piezas también relacionadas con la guerra del Líbano, que además hay víctimas de diferentes confesiones religiosas, hay sunitas, cristianos, chiitas, maronitas, hay al final una especie como de compendio de víctimas. Hay también el genocidio ruandés, que se llevó por delante 1 millón de personas en 100 días, que fue terrorífico, y conflictos más olvidados o más invisibilizados, como el de Sri Lanka, por ejemplo, que la minoría tamil sufrió una pérdida hace 7 o 8 años brutal, y sin embargo en los medios de comunicación no se reflejó eso. Entonces al final hay que hacer también ese trabajo de visibilizar también conflictos que no están, digamos, a la orden del día, ¿no? O no son tan visibles, ¿no?, de cara a la opinión pública. ¿Cómo hacer que el arte esté al servicio de estas causas? Porque generalmente uno piensa en el arte, piensa como eludir, sales, te relajas, te escapas, evades la situación tan dramática que vive la gente, pero ¿cómo hacer que un arte responsable, ¿no?, que toque y que lleve y que no atribule necesariamente, sino que genere una experiencia y que haga que el ciudadano empatice con las víctimas? Es complicado, quiero decir, al final esto es un proyecto casi holístico, porque al final hay un proyecto de investigación detrás. También hice una tesis doctoral relacionada además con los genocidios. ¿Y qué tienes que conseguir al final? Pues puedes dedicarte al entretenimiento, o pues intentar crear conciencia, ¿no? ¿Cómo puedes crear conciencia? ¿Cómo puedes crear esa especie como de experiencia? Bajo mi punto de vista, poniendo en primer término siempre las imágenes de las víctimas, o sea, que al final tú te veas reflejado como posibilidad, como posible víctima dentro de un conflicto que puede estar en ese momento presente o que puede ser potencialmente, o sea, al final no estamos ninguno, digamos, a salvo de las posibilidades, ¿no? ¿Cómo lo haces también? Creando, construyendo una serie de dispositivos, digamos, por eso son piezas, no son fotografías, son piezas de arte que al final esa construcción haga que todos los demás, la gente más joven, la gente que no conoce determinados conflictos, se pueda ver, pueda
verse, recrear un poco las posibles historias personales de cada persona que está ahí, ¿no? ¿Implica riesgos trabajar en zonas de conflicto? ¿Cómo ha sido para usted? ¿Sí? Llevo trabajando unos 30 años en este tema, ¿no? Generalmente además voy solo, quiero decir, no hay nadie detrás. Yo vivo en Madrid, pero no hay nadie detrás, no hay instituciones, no está el Estado, no hay nadie tal. Yo voy viajando, voy independiente. trabajando. Exactamente, por independiente, trabajo en diferentes cosas para conseguir también, doy clases en la universidad para conseguir también dinero para poder viajar. Y hay veces que los conflictos están más calientes o que están más fríos. Cuando vas a conflictos calientes, en Sri Lanka, por ejemplo, pues claro, los militares te paran cada 2 kilómetros y me han detenido, me han llevado, pues imagínate, ¿no? O sea, quiero decir, al final, cuando tocas estos temas, siempre estás tocando fibras que los poderes fácticos quieren invisibilizar por definición, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito complicado. Al final como vas solo, como vas tal, pareces inofensivo, que es un poco esa táctica, ¿no? Te ven solo, si dicen este no lleva equipo. Exactamente. Ay, hombre, déjalo un aventurero, loco. Exactamente. Dice, bueno, pues es alguien al final que es inofensivo, como además el arte en principio es un poco inofensivo, ¿no? Sí. En el sentido de que al final... Dice, yo soy artista. Claro, entonces tú vas así, bueno, pues entonces vas... Pero claro, eso sí es complicado. Quiero decir que cuando tocas fibra, ahí siempre tocas... No, si hace la exposición en el país que es... Claro. Ahí entonces ya. La idea siempre es trabajar en países diferentes porque ya tuve una experiencia un poco traumática en su momento, entonces me parece que al final hay que tomar posición, o sea, esa posición de defender, de hacer conciencia, de hacer memoria, pero no partido. Es decir, yo no quiero al final que me identifiquen con una de los posibles bandos en conflicto. No tiene sentido, porque al final yo creo que entonces ahí pierdes, ¿no? Ahí hablamos más de prensa y menos de arte, yo creo. Es un poco lo más interesante. Luisa, ¿qué vamos a encontrar en el museo? ¿Cómo está organizado? La gente que vaya, o sea, nos ha dicho que come hoy mismo. Sí, hoy a las 7 de la noche es la inauguración formal de la exposición. La exposición va a estar abierta hasta agosto. Pero mañana tenemos una visita comentada y un pequeño conversatorio o conferencia con el artista a las 7 de la noche también, mañana que es Jueves de Resistencia, donde pues bueno, todo aquel que esté interesado, no solamente en el tema del genocidio, en el tema de arte contemporáneo, en el tema de lo que es la fotografía y en el tema de lo que es el arte como una herramienta para crear conciencia social y pues puede participar en este conversatorio que me parece que va a ser muy, muy interesante. El arte tiene una característica, ya lo había dicho antes, y es que nos permite perpetuar, y la fotografía en especial, nos permite perpetuar momentos y hechos. Ayer conversamos y usamos el ejemplo de la obra de Picasso, el Guernica, y cómo a través de la historia y de los tiempos el Guernica ha permitido a la gente no solamente empatizar con la tragedia de ese bombardeo en España, sino también ha sido la llave de entrada para profundizar en la investigación y el conocimiento. Nosotros como museo lo que queremos, además de naturalmente que el artista logre provocar en el visitante eso que busca, esas emociones, es también el motivar a que la gente profundice un poco más y ser una ventana al resto del mundo. Nosotros como isleños tenemos el asunto de que vivimos que todo alrededor, exacto, rodeados del mar. Entonces, en la medida en la que conocemos otras tragedias, eso también nos sirve de enseñanza para afrontar nuestras tragedias propias, las del pasado y las que puedan venir en el futuro. Por supuesto, entonces vamos a invitar a toda la gente. Me llamó la atención un término, Jueves de Resistencia. Todos los jueves hay un conversatorio. Sí, Jueves de Resistencia. Bueno, los jueves a las 7 de la noche. 7 de la noche. Entonces la gente puede llegar libre, es entrada libre. Entrada libre, el museo está abierto, o sea, y gratis. La gente va, visita el museo, se queda en el conversatorio, se queda en la actividad y... Ya lo saben, entonces recordamos, el Museo de la Resistencia está en la zona colonial. Sí, Arzobispo Noel, número 210, justo entre la calle Sánchez y la José Reyes, y estamos ahí abiertos para recibir a todo el que quiera abrir los ojos a la verdad. También pueden encontrar el museo en las redes sociales, se puede encontrar su página, Museo de la Resistencia Dominicana, de una vez ustedes lo googlean y lo encuentran. En el caso suyo, Eduardo Gómez Ballesteros, ¿primera vez en República Dominicana? Primera vez, sí. Ah, pues bienvenido. Muchas bienvenido gracias. De esta forma, mucho éxito con su exposición, ya lo saben, vayan a verle. La experiencia que este hombre ha corrido solo en esos países conflictivos, para ver otras cosas que pasan en el mundo.